doctor José Armando González Zamora, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cuál es su primera reacción acerca de estas nuevas guías por parte de los CDC sobre que los asintomáticos o las personas que hayan podido tener contacto con algún infectado por COVID-19 no necesitarían hacerse la prueba del COVID-19? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. En realidad es una indicación muy controversial, ya que sabemos que los pacientes asintomáticos podrían propagar el virus en la comunidad. Y de estos pacientes, los que son asintomáticos, existe un grupo importante que van a desarrollar síntomas en algún momento de la infección. Son los llamados también presintomáticos. Y sabemos que este grupo específicamente se encarga de propagar la enfermedad de una manera marcada en la población general. Es así que creemos que desde el punto de vista científico todavía existe indicación para que los pacientes asintomáticos tendrían que hacerse la prueba para descartar coronavirus. Así que yo creo que esto podría estar cambiando, al menos dependiendo de las evidencias científicas que salgan con el tiempo, y tal vez el contexto actual haga que las medidas de flexibilización sigan, digamos, de una manera más amplia, flexibilizándose estas indicaciones, pero al momento me parece justificado que se continúe todavía con estas pruebas a pacientes asintomáticos a pesar de esta indicación. Me parece que fue prematuro y ciertamente muy controversial. Doctor González, ¿cuáles pueden ser las repercusiones dentro de la salud pública de esta decisión de los CDC? Como lo repito, estos pacientes asintomáticos tienen la capacidad de propagar el virus en la comunidad. Si es que no tomamos medidas en identificar a todas las personas que están infectadas con coronavirus a nivel de la comunidad, caemos en el riesgo de posiblemente que estas personas puedan propagar de forma libre el virus en la población y tal vez predisponer a la población a un rebrote del coronavirus. Así que hay que tomarlo con mucho cuidado. Doctor, en cuanto al plasma, recientemente también se autorizó el uso de emergencia del plasma para combatir esta enfermedad. ¿Qué resultados hay al respecto? ¿Quiénes lo podrían usar? ¿Realmente podría ser una solución para atenuar o aliviar a los enfermos del nuevo coronavirus? Bueno, el plasma de convaleciente es una medida que se viene aplicando desde hace muchos meses, prácticamente desde el inicio de la pandemia, y ha tenido algunos resultados clínicos muy favorables y posiblemente haya ciertos indicios de una disminución de la mortalidad, lo cual todavía no se ha confirmado porque necesitamos más ensayos clínicos que confirmen la reducción tanto en eficacia, tanto de la mortalidad como el beneficio clínico en cuestión de mejoría de síntomas en pacientes hospitalizados por COVID. Al momento, yo creo que la evidencia es limitada, pero todavía creemos que existe cierto beneficio del plasma de convaleciente en pacientes hospitalizados y que estén utilizando oxígeno suplementario. Es en ellos que creemos que existe un beneficio más grande de esta opción terapéutica. Doctor, en cuanto al plasma, ¿la persona que lo dona tiene que tener el mismo tipo de sangre que quien lo va a recibir? Sí, en realidad se hacen estudios de compatibilidad de grupo y bueno, dependiendo del grupo sanguíneo, se hace un match con la persona entre el donante y la persona que va a recibir el plasma del convaleciente. Doctor, en cuanto a los últimos estudios, ahora se supone o toma más fuerza lo que también se supo desde un principio, que el virus podría quedar suspendido, llamémoslo así, en el aire por horas, quizá 3 o 4 horas, y este podría ser otro factor de contaminación o de contagio. ¿Es así? Sí, normalmente habíamos aceptado que la manera de propagación de este virus es a través de gotitas respiratorias, que no viajan más allá de 2 metros o 6 pies. Pero ahora también hemos aprendido que existe otro modo de propagación que se llama aerosolización. Estas son gotitas microscópicas que pueden quedar suspendidas en el aire por mucho más tiempo y viajar a una distancia más larga, aproximadamente 4 o 5 metros. Es decir, que esta manera de propagación podría ser que el contagio se haga a una población o un grupo de personas mucho más amplio, sobre todo en espacios cerrados. Así que hay que tener muy en cuenta este tipo de propagación y sobre todo evitar los espacios cerrados para evitar el contagio masivo. Doctor, en cuanto a los casos que se saben de supuestas reinfecciones de personas que han tenido el COVID-19 y ahora hay 2 casos en Europa que reportan que nuevamente estas personas estarían padeciendo la enfermedad, al parecer con cepas diferentes, y previamente se supo de un hombre en Hong Kong. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que destacar que de las millones de personas que han sido infectadas por coronavirus, solamente tenemos 3 casos identificados de reinfección. Así que estos hallazgos todavía no se pueden generalizar. Pero sí hay una preocupación de que las personas puedan
desarrollar una reinfección por una cepa distinta de coronavirus. Y esto posiblemente porque la inmunidad o los anticuerpos que nos defienden contra el coronavirus no son del todo duraderos. Probablemente haya una duración solamente de meses y luego de ello la persona queda expuesta o predispuesta a desarrollar otro tipo de infección. Así que esto es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de protección de los anticuerpos neutralizantes para evitar una reinfección. Así que yo creo que las personas que han tenido la infección, me parece que estas personas todavía deberían, o bueno, tienen que tener ciertas medidas que lo protejan, como la población general lo hace de modo regular. Me refiero al uso de la mascarilla y el distanciamiento social, porque no están libres de contraer nuevamente el coronavirus. Este grado de inmunidad, llamémosla así, depende, dijéramos, de la genética de cada persona, depende de la presencia de las famosas células T, que son estos aliados, este ejército que combaten en nuestro cuerpo los virus. ¿De qué dependería? ¿O toda la gente que sufre COVID-19 tiene que estar pendiente y no bajar la guardia? Yo creo que al momento se sabe todavía muy poco sobre los detalles específicos de la inmunidad. Lo que sí podemos mencionar es que para la cuestión del coronavirus existen dos tipos de inmunidad que estamos investigando. Una de ellas que está dada por los anticuerpos neutralizantes, que nos van a proteger o van a bloquear la replicación de este virus. Pero otra está dada por la inmunidad celular, también llamada células T. Y este tipo de inmunidad celular probablemente nos proteja mucho mayor tiempo. Aplicando conceptos de otros coronavirus, por ejemplo el MERS o el SARS, sabemos que estas células T podrían protegernos incluso más allá de un año. Es así que si analizamos uno de los casos de reinfección, sobre todo el de Hong Kong, hay que destacar que esta persona desarrolló una segunda infección por coronavirus, pero el segundo episodio fue totalmente asintomático, no desarrolló ningún síntoma. Así que podemos tal vez inferir sobre este caso que los anticuerpos o la inmunidad tal vez no nos protejan contra una reinfección, pero probablemente nos protejan contra el desarrollo de síntomas por una segunda infección por coronavirus. Pero esto todavía está en investigación y creo que necesitamos mucho más tiempo para definir estos detalles. Esta situación de estos 3 reinfectados, pero como usted dice, son pocos casos todavía, pero ¿de qué manera puede incidir en la vacuna? Querría decir que la vacuna no nos daría protección a largo o mediano plazo, se necesitarían 2 dosis. ¿De qué manera esto se cruza con los adelantos científicos respecto a una posible vacuna? Bueno, existen muchos detalles que se está evaluando en la vacuna, pero lo que sí sabemos es que la vacuna, o muchas de las vacunas que se están desarrollando, pueden inducir 2 tipos de inmunidad, tanto la inmunidad producida por anticuerpos como esta inmunidad celular producida por células T. Y si es así, podrían ofrecer una protección por mucho más tiempo, probablemente de 1 año hasta más de 1 año. Pero eso todavía está en investigación constante y justamente los ensayos clínicos fase 3 se van a encargar de evaluar también la respuesta a través del tiempo de esta protección en la población estudiada. Doctor González Zamora, ¿cuándo creen ustedes, la ciencia, que podríamos, dijéramos, cantar victoria ante esta pandemia, considerando que hay muchas vacunas en fase 3, ya en la etapa final, para conocer si son eficaces y seguras? ¿De qué estaríamos hablando? Y también tomando en cuenta lo que significa aplicársela a millones de personas. Sí, es una pregunta muy difícil y lamentablemente no tenemos una respuesta definida al respecto, pero si hacemos algunos cálculos en el desarrollo de las vacunas, probablemente las más avanzadas están en el segundo mes de experimentación, y si hacemos unos cálculos, tal vez al final de este año o principios del próximo año tengamos vacunas que sean, esperemos, eficaces para prevenir el coronavirus. Y si es así, probablemente el próximo año, a mitad del año, digamos junio o julio, sea disponible a la población mundial. Hay que destacar que no solamente tenemos que enfocarnos a la población del país, a Estados Unidos, porque eso no va a frenar la propagación del coronavirus, ya que en este momento existe globalización, y si empezamos a abrir los aeropuertos, así la población de Estados Unidos esté protegida, vamos a estar expuestos a una reinfección por personas que viajan desde otros países. Así que si consideramos todos estos factores, yo creo que el coronavirus todavía va a estar con nosotros un tiempo más prolongado, y si tenemos que dar de repente un estimado, yo diría que va a estar con nosotros por lo menos 1 año más. Ahora hablemos de las secuelas que está dejando el coronavirus. Conocemos de personas que se han recuperado, pero que continúan con algunos problemas de salud. ¿De qué depende esto, doctor?
y podría en un futuro, cuando empiece la vacuna, que no sé si tendría que ver con esto, estas personas logren recuperarse totalmente, doctor. Bueno, las secuelas dependen del grado de severidad de la infección por coronavirus. Existen algunas personas que desarrollan una enfermedad severa y prácticamente complicaciones llamadas el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es una inflamación muy marcada en los pulmones que prácticamente destruye en forma parcial estos órganos. Así que en estas personas es donde se observa unas secuelas a unas secuelas más prolongadas. Incluso estas personas pueden tener una mecánica en los pulmones similar a lo que es la fibrosis pulmonar en un tiempo posterior al desarrollo o a la recuperación del coronavirus. Así que estas son las secuelas que se están describiendo, pero también personas con grados más leves de enfermedad, por ejemplo, grado leve o moderado, también pueden tener algunas secuelas que básicamente son persistencia de síntomas, como por ejemplo tos, falta de aire, dolores musculares, dolores articulares, incluso 2 meses después de haber tenido los síntomas iniciales. Y eso lo estamos viendo justamente por los reportes que tenemos provenientes sobre todo de Italia, donde se descubrió que un grupo de personas, aproximadamente el 50% de personas estudiadas, llámese con un cuadro leve o moderado, tenían persistencia de los síntomas y al menos 2 síntomas que persistían por lo menos 2 o 3 meses luego de iniciada la enfermedad. Doctor, una pregunta. Hace poco reportamos que, por ejemplo, zarpó el primer gran transatlántico con pasajeros a bordo. Se les tomó la prueba de COVID-19 antes de abordar la nave. Pero la pregunta que me hago es, a uno le hacen la prueba, sale negativo, pero por cualquier cuestión no se infecta. ¿En cuánto tiempo, en qué lapso uno puede comenzar a infectar a otros? Bueno, una persona empieza a infectar a otros básicamente 48 horas antes de desarrollar los síntomas de coronavirus. Me refiero a una persona puede estar asintomática y esta es una de las peculiaridades de este virus, porque las personas asintomáticas pueden propagar el virus de forma marcada, pero principalmente 48 horas antes de desarrollar los síntomas de este. Bueno, hay personas que tampoco desarrollan síntomas en ningún momento de la infección. Estas personas también contribuyen a la propagación, pero si los comparamos con aquellas personas que van a desarrollar síntomas, tal vez propagan el virus de una forma menor que aquellas que vayan a desarrollar síntomas. Pero doctor, si a mí me hacen estas pruebas rápidas que se están haciendo en otras partes del mundo, dijéramos antes de ingresar a un barco, a un avión, a una oficina, yo doy negativo. ¿Por cuánto tiempo, dijéramos, considerando que tengo todas las seguridades de guardar la distancia social, de ponerme el cubrebocas, pero en un momento dado que uno se puede infectar, ¿en cuánto tiempo soy un peligro para los demás? ¿Pasa cuánto tiempo después de que me hacen la prueba? Sale que no tengo, pero me infecto. En 48 horas, en 2 días, y es inmediato. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué tan oportunas son estas pruebas inmediatas para saber si uno está infectado o no? Sí, bueno, de repente hay que definir el tipo de prueba. Si hablemos de las pruebas serológicas, pruebas rápidas, estas pruebas lamentablemente no tienen una sensibilidad significativa para detectar casos agudos de coronavirus. Es así que durante la primera semana de infección o de enfermedad, estas pruebas van a salir negativas y no son ninguna garantía de que esta persona no tenga la enfermedad por coronavirus. Y si es así, esta persona podría seguir propagando sin tener una prueba positiva que nos alerte que esta persona tendría que estar bajo cuarentena. Así que yo creo que al momento las pruebas serológicas rápidas no tienen ningún valor para hacer un screening o tamizaje de las personas sintomáticas. Y si es así, las personas deberían optar sobre todo por la prueba molecular. Y dependiendo del contexto, probablemente, dependiendo si una persona está expuesta de repente a muchas personas o de repente en un centro de trabajo donde existen muchas personas alrededor, yo creo que se debe hacer de una forma periódica. No se ha determinado exactamente cada cuánto tiempo, pero dependiendo del riesgo, yo creo que tal vez una vez al mes podría ser un periodo razonable para descartar el coronavirus. Doctor González Zamora, está el debate sobre los niños en la escuela, si van al colegio o no. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que eso depende del contexto en que vivimos. Si nosotros mantenemos una tasa de positividad menor del 5% de forma constante, yo creo que ese es un indicador válido que nos va a permitir decir que la ciudad en general
podría reaperturarse, y esto también incluye los centros de estudio como son los colegios. Claro que existe también el temor de que los niños puedan propagar la enfermedad en la comunidad, y esto es algo que tiene que evaluarse en el tiempo. Tiene que existir una vigilancia epidemiológica constante de estos niños y también de la comunidad en general. Y yo creo que si se detectaran casos importantes durante la reapertura, habría de repente volver o tal vez retroceder en esta reapertura, o hacerlo en todo caso una enseñanza más virtual que presencial. Así que todos estos factores se deben considerar, pero también hay que mencionar que existen algunos ejemplos exitosos. En Europa, por ejemplo, Dinamarca, cuando tuvo una tasa de positividad o casos nuevos muy bajos, se reabrió las escuelas y lo hicieron de forma exitosa y no produjo ningún rebrote en la comunidad. Pero también hay que tener en cuenta los aspectos negativos, y esto ciertamente necesitamos evaluarlo una vez que lleguemos a este punto. Esperemos llegar pronto. Para terminar, doctor González Zamora, ¿hay la probabilidad de lo que se llama una inmunidad colectiva o de rebaño, que sea el escudo para toda una sociedad? Existe la posibilidad, pero yo creo que todavía estamos lejos de conseguirla. Lamentablemente, la inmunidad de rebaño trae consigo un incremento de la mortalidad, y esperemos que no tengamos que llegar a esta inmunidad de rebaño simplemente por propagación natural del virus. Esperemos que la inmunidad de rebaño o colectiva sea alcanzada parcialmente con el desarrollo de la vacuna, para no tener estos aspectos negativos que son la mortalidad de la población. Así que yo creo que todavía estamos un poco lejos, pero soy optimista al respecto. Los ensayos de vacunas están llevándose a cabo de manera exitosa, y esperemos que a las finales de ellos tengamos vacunas eficaces que nos puedan proteger contra el coronavirus y tener de una vez por todas la finalización de esta pandemia que nos aqueja a todos.